Para mis alumnos del IES Clara J. Armstrong, de Historia del Pensamiento Político, del Profesorado en Ciencias Políticas, clase Teoría de los Sistemas. Muy importante la teoría de los sistemas para hacer análisis político y para entender una importante parte, una rama muy importante de la ciencia política. Vamos a ver entonces teoría de los sistemas. Básicamente la teoría de los sistemas arranca de la diferenciación sistema-entorno. Sistema-entorno. También lo pueden ver como sistema-ambiente, dependiendo del autor. Cada autor usa su terminología particular, pero por lo general lo van a ver como sistema-entorno. Todo sistema interactúa con su entorno o con su ambiente. ¿Qué es lo que hay dentro del entorno? Hay otros sistemas, pero cada observador define su sistema en particular y hace de los otros sistemas parte de su entorno. Es una cuestión de criterios de observación. Tenemos el sistema político. Nosotros vamos a definir como nuestro sistema por excelencia el sistema político. Como nuestro criterio de observación vamos a definir al sistema político. El sistema político interactúa con otros sistemas. ¿Cuáles son esos otros sistemas fundamentales con los cuales interactúa permanentemente el sistema político? El sistema económico. Tenemos acá el sistema económico. Y también hay otro sistema con el que interactúa permanentemente el sistema político, que es el sistema social, digamos. Algunos autores le llaman el mundo de la vida, donde la gente se comporta de acuerdo a pautas culturales establecidas. Sistema social. O sistema sociocultural también lo llaman algunos autores. Ahora bien, ¿qué hay adentro de cada sistema que hace que este sea sistema político, este sistema económico y este sistema social? Hay interacciones. Dentro de cada sistema hay interacciones. Esas interacciones son de naturaleza distinta, tienen una finalidad distinta. Por eso nosotros analíticamente podemos distinguir al sistema político, al sistema económico y al sistema social. ¿Cuáles son las interacciones que caracterizan al sistema político? Acá nos vamos a basar en un autor que es introductorio para la teoría de los sistemas, porque hay otros autores que son demasiado complejos para introducirnos en la teoría de los sistemas. El autor con el que nosotros vamos a arrancar es David Histon, pero de ahí tienen otros autores más complejos como son Dalton Parsons o Niklas Luhmann. Niklas Luhmann es el que lleva la teoría de los sistemas a los niveles más elevados que se conocen hasta nuestros días. Las interacciones propias del sistema político son las que se caracterizan por llevar adelante asignaciones autoritarias de valores. Una terminología muy técnica que usa David Histon, pero ¿qué es la asignación autoritaria de valores que lleva adelante el sistema político? Son básicamente regulaciones que se imponen a los otros subsistemas, al sistema económico y al sistema social. Son regulaciones que deben ser aceptadas o bien mediante el consenso, y si no fuese ese el caso, el sistema político las puede hacer imponer de manera coactiva. Es muy sencillo. Pero básicamente toda interacción que lleve a una asignación autoritaria de valores, a una determinada regulación del sistema económico o del sistema social, puede ser considerada una interacción del sistema político por excelencia. Regulaciones o políticas públicas, todo lo que implique una interacción del sistema político que debe ser acatada por el resto de los sistemas de manera consensuada y, si no fuese ese el caso, de manera coactiva. Es decir, el sistema político tiene la facultad de imponer determinadas regulaciones, en último término, usando la fuerza de los dispositivos de seguridad que tienen bajo su control. Ahora bien, ¿qué dice David Histon? Todo sistema, el sistema político, que es el sistema por excelencia, tiene interacciones con
tiene interacciones con sus otros sistemas. Entonces, todas las interacciones estructurales entre el sistema político y el sistema económico, o el sistema político y el sistema social, que se orienten desde el sistema político hacia los otros sistemas, se llaman output. Son los output o salidas. Y todas las interacciones que vengan de los sistemas, del sistema económico y del sistema social hacia el sistema político son input o entradas. Input o entradas. Este es nuestro sistema, porque nosotros desde nuestro punto, como observadores, nuestro criterio de observador, hacemos del sistema político nuestro sistema de observación. Entonces, si este es nuestro sistema, los otros sistemas pasan a ser parte del entorno del sistema político. ¿Me explico? Ahora, si yo defino desde mi criterio de observación que el sistema económico va a ser mi objeto de estudio, el sistema político y el sistema social pasan a ser su ambiente o su entorno. Pero como yo defino desde mi criterio de observación como investigador al sistema político, el entorno pasa a ser el sistema económico y el sistema social. ¿Se entiende? Entonces, definimos el sistema político y estos son sus entornos. Y las relaciones de input y output son relaciones sistema-entorno. Ahora bien, ¿cuál es la clave de la teoría de los sistemas? ¿Qué tipo de relación tiene el sistema político con el sistema económico? Y principalmente puede imponer regulaciones al sistema económico para generar una serie de incentivos para que funcione el sistema económico de una determinada manera. Eso puede ser un output o una salida, ¿no es cierto? Por ejemplo, fijar el tipo de cambio puede ser un output del sistema político al sistema económico. Fijar el tipo de cambio, la base monetaria, todas las políticas macroeconómicas que conocemos. Y también puede haber una entrada del sistema económico al sistema político, que pueden ser las demandas del sistema económico al sistema político, pidiendo planes de estabilización, planes de incentivo económico, etc. También puede haber salidas del sistema político al sistema económico como regulaciones impositivas. Y los inputs del sistema económico al sistema político sería el pago de impuestos. Esto es un flujo dinámico. Permanentemente hay entradas y salidas del sistema político al sistema económico. El sistema político impone una regulación al sistema económico e inmediatamente las respuestas del sistema económico van a empezar a retornar al sistema político de manera positiva, negativa, neutrales. Se esperará un tiempo y habrá un retorno, un feedback, ¿no? Una ida y una vuelta que dependerá de la naturaleza de las políticas públicas que se implementen. ¿Cómo se relaciona a grandes rasgos el sistema político con el sistema social? El sistema social muy probablemente lleve al sistema político demandas. Es decir, inputs de demandas. ¿Cuáles son las demandas clásicas del sistema social al sistema político? Por lo menos en el contexto latinoamericano, en el contexto argentino. Trabajo, empleo, es una de las demandas o uno de los inputs que más ingresan desde el sistema social al sistema político. Trabajo, seguridad, salud pública. Bueno, ahora estamos en un contexto de excepcionalidad por una pandemia global del coronavirus, pero en periodos de normalidad es trabajo, empleo, seguridad, vivienda, son inputs de demanda que ingresan permanentemente al sistema político. Y de acá tienen que salir las políticas públicas, supongamos, los outputs,
los outputs, o políticas públicas que puede ser, si ingresó una demanda de viviendas, el sistema político procesa la demanda de viviendas y sale una política pública de vivienda hacia el sistema social. Dice David Histon que entre el sistema político y el sistema social se suele dar un fenómeno que es muy característico en Argentina, que es lo que comúnmente se denomina sobrecarga de insumos de demanda. Ingresan permanentemente cientos de demandas sociales al sistema político, y por cada 10 demandas sociales que ingresan al sistema político, el sistema político tiene la capacidad de responder una de ellas. Entonces, este fenómeno se llama sobrecarga de insumo de demanda. Sobrecarga de insumos de demanda. ¿Qué es lo que puede hacer el sistema político aquí, en este caso? Bueno, reestructurarse para volverse más eficiente en su capacidad de procesar demandas sistémicas para poder devolver output de políticas públicas o programas de políticas públicas para hacer que disminuyan en el tiempo la cantidad de demandas que ingresan al sistema político por resolución. Claro que el debate o el análisis de cómo se tiene que reestructurar el sistema político para agilizar su capacidad de dar respuestas a tantas demandas insatisfechas a nivel sistémico es un debate profundo de reforma del Estado. Nosotros en la Argentina, la línea entre mecanismos pro-estados y pro-mercado, y las políticas públicas pro-estado y pro-mercado oscilan permanentemente, pero el problema subsiste. Es decir, tenemos gobiernos, sistemas políticos más liberales, sistemas políticos más estatistas, pero el problema de la sobrecarga del insumo de demanda sigue existiendo. Es decir, es un debate que todavía no lo hemos podido resolver. Por lo general, los sistemas políticos, cuando tienen sobrecarga de insumo de demanda, emiten base monetaria y generan procesos inflacionarios de los cuales todavía no hemos podido salir definitivamente. Más allá de estas últimas observaciones, es importante que logren ver cómo el sistema político interactúa con los otros sistemas y cómo este fenómeno de sobrecarga de insumo de demanda es muy característico de la Argentina, y que no ha podido ser resuelto desde políticas públicas pro-Estado o pro-mercado. Siempre ha estado el sistema político sobrecargado de insumos de demanda. De manera tal que hay que buscar una doctrina de jerarquía superior para salir de este... No una doctrina, hay que buscar un paradigma de jerarquía superior para salir de este círculo vicioso, digamos, de sobrecarga de insumos de demanda. Ahora bien, avancemos una categoría más. Lo que a la teoría de los sistemas le importa es cómo el sistema político puede estar en equilibrio, ¿no? Buscan el equilibrio. ¿Y qué es estar en equilibrio? Equilibrio. La teoría de los sistemas políticos busca el equilibrio porque no nos olvidemos que hasta el surgimiento de estas teorías estaba muy presente la teoría marxista, incluso durante el siglo XX. La teoría marxista pone el foco del análisis en el conflicto de clases, ¿no?, entre los proletarios y los burgueses sobre la propiedad privada de los medios de producción como mecanismo de exclusión y cómo eso va generando, ¿no es cierto?,
toda la conflictividad del sistema capitalista que Marx entendía que terminaba con una revolución cuando la clase obrera tomaba conciencia de su situación de clase, de su situación de explotación y demás. Entonces la teoría de los sistemas es como es como el gran metarrelato opuesto paralelamente al del marxismo, ¿no? El siglo XX tiene dos grandes metarrelatos, el marxista y el sistémico. El marxista, algo que analiza muy bien Jean-Franck Lyotard en La condición posmoderna, pero la teoría marxista pone el acento en el conflicto y la teoría sistémica lo pone en el equilibrio. Entonces dice, obviamente que en una situación de sobrecarga de insumo de demanda, el sistema político no va a estar en equilibrio, está sobrecargado. Un sistema político está en equilibrio cuando tiene la capacidad de feedback permanente vis a vis. Por cada insumo de demanda que ingresa desde el sistema social, sale una política pública específica para esa demanda. Es casi como un mecanismo de relojería donde todo es como un mecanismo de engranaje donde está todo perfectamente aceitado y encaja perfectamente. Ese sería el ideal utópico de la teoría de los sistemas. Lamentablemente, siempre en contextos de escasez, la política implica decidir entre alternativas mutuamente excluyentes. Pero para la teoría de los sistemas, es posible, al menos hipotéticamente, generar sistemas políticos que funcionen como mecanismos de engranaje perfectamente aceptados sin que haya fricción sistémica. Fricción sistémica sería un caso de no equilibrio. Entonces, tenemos una demanda 1, una demanda determinada que ingresa al sistema político, el sistema político genera un output o política pública 1, que ingresa al sistema social. El sistema social evalúa, es decir, el destinatario de la política pública evalúa si la política pública ha sido acorde a la demanda y en caso de no serlo, reingresa nuevamente la demanda. Acá se da un proceso de retroalimentación, feedback y procesamiento de la nueva demanda. En realidad el feedback es la nueva demanda sobre la base de la política pública. Se hace un procesamiento de la nueva demanda y se elabora un nuevo output o una nueva política pública, es decir, en un periodo de tiempo posterior. Entonces, tenemos la demanda original, tenemos la política pública de respuesta original al sistema social. Si el sistema social no está contento con una determinada política pública, reingresa la demanda al sistema político, eso se llama feedback, retroalimentación. El sistema político procesa la nueva demanda y elabora un output o una política pública para dar respuesta a la primera política pública que fue no acorde a las expectativas sociales. Este proceso permanente de retroalimentación por medio de un mecanismo de ensayo y error es lo que se llama feedback o retroalimentación y que lleva a los sistemas políticos a estar en homeostasis. Es un mecanismo regulador. Es un mecanismo regulador porque evita que la política pública 1 fallida genere malestar permanentemente a nivel social. Entonces, cuando ingresa la demanda número 2 al sistema político, el sistema político la reprocesa nuevamente y elabora un output o una política pública superadora a la primera y genera un nivel de equilibrio sistémico. En nuestros términos diríamos, en términos más políticos cotidianos diríamos, genera una situación de consenso entre el sistema político y el sistema social. Supongamos una política de vivienda. Ingresa la demanda de las políticas de vivienda, se elabora un programa de vivienda, se hacen las viviendas, pero tienen alguna falla técnica. Entonces el sistema social, por lo menos los destinatarios de esas políticas públicas, elevan el reclamo de nuevo al sistema político, ingresa al sistema político y el sistema político tendrá que refaccionar las viviendas falladas para que pueda
para que pueda reingresar la nueva política pública y generar una situación de equilibrio. El sistema político puede tomar medidas regulatorias con el sistema económico. Por ejemplo, las regulaciones sobre la soja. En el año 2008, la 125, que elevaba las retenciones móviles. Ingresó al sistema económico el proyecto, la regulación de las retenciones móviles, e inmediatamente empezó un proceso de conflictividad entre parte del sistema económico y el sistema político que llevó al reajuste de esa retención, de esa medida regulatoria. Más que el reajuste, lo que tuvo que hacer el gobierno es eliminar las retenciones móviles y dejarlas fijas como estaban antes. Entonces ahí ustedes tienen el feedback, ¿no? El sistema político puede defender su política pública durante algún tiempo, pero tarde o temprano el feedback o la retroalimentación va a hacer que se genere una nueva política pública que busque un nivel de equilibrio sistémico. Entonces, para ir concluyendo, yo sé que puede parecer confuso de alguna manera esta teoría, pero nos permite pensar toda una serie de acciones que vemos permanentemente de fenómenos políticos. También hay otras ampliaciones, ¿no?, de la teoría de los sistemas. Fíjense que Niklas Luhmann dice que los sistemas no están compuestos por interacciones, sino por comunicaciones. Es decir, cada sistema se actualiza permanentemente mediante comunicaciones. Es una teoría mucho más compleja que la de David Hilton. Por ahora, si yo pregunto en un parcial de qué están compuestos los sistemas a nivel fenomenológico, con que me digan de interacciones que llevan a asignaciones autoritarias de valores, es suficiente. Cada sistema tiene interacciones de tipo particular. Otra cosa que les quería comentar es que en este espacio entre el sistema y su entorno, o entre el sistema y los sistemas en el entorno, si lo quieren así, existe lo que se denomina, es un concepto, si lo quieren anotar, yo ya me estoy quedando sin tinta en el marcador, reguladores estructurales de demanda. Reguladores estructurales de demanda. No toda demanda, no todo problema público se convierte en un asunto público y en una demanda dirigida al sistema político. No todo problema público originado en el sistema económico o en el sistema social logra convertirse en un asunto público y en una demanda. Tiene que reunir determinadas características y después vamos a ver distintas teorías que explican cómo una problemática pública se visibiliza, se convierte en asunto público y termina convirtiéndose en una demanda. Por lo pronto, es importante saber que los reguladores estructurales de demanda están acá. Acá ingresa la demanda. Acá están los reguladores estructurales de demandas. Acá. Reguladores estructurales de demanda. Y tienen la capacidad de influir sobre qué se convierte en demanda y qué no se convierte en demanda, y aliviar o sobrecargar, cualquiera de los dos casos, cualquiera de los dos escenarios posible, al sistema político. Obviamente el sistema político va a intentar operar sobre los reguladores estructurales de demanda, llegado el caso sea para que no ingresen determinadas demandas. Por lo general lo hacen para obturar determinadas demandas, no para que ingresen, sino para obturar. Obviamente, desde una categoría intuitiva, ustedes ya se están dando cuenta que los medios de comunicación social son reguladores estructurales de demanda. Obviamente un Clarín, una Nación, Diario Nación, Clarín, o los grupos Grupo América, los grupos mediáticos, multimediáticos,
tienen la capacidad de convertir determinadas problemáticas en asuntos públicos o no. Entonces, los medios de comunicación son reguladores estructurales de demanda, los gremios son reguladores estructurales de demanda, pero obviamente que tampoco están en el aire libremente como árbitros que operan libremente, esto sí, esto no, esto sí, esto no. El sistema político interactúa también con los reguladores estructurales de demanda permanentemente. Es decir, son todos coproducciones, conegociaciones. Es decir, la teoría de los sistemas lo que nos permite ver es el lugar estructural de los actores, sus interacciones y las negociaciones que se llevan a cabo. Pero tener claridad conceptual de cómo se ubican en este gran escenario sistémico cada uno de los actores nos permite comprender, ¿no es cierto?, de manera más ordenada todas las fenomenologías políticas que se dan en una sociedad. Entonces, es importante el rol de los reguladores estructurales de demanda. Bueno, creo que por el momento ha sido suficiente. Ya tendremos la oportunidad de ver la teoría de los sistemas en alguna clase presencial. No es fácil plantear la teoría de los sistemas desde una clase online, pero como soporte al texto de David Hinton, creo que algún aporte hace. También es importante, no se olviden que la teoría de los sistemas viene de las ciencias naturales, ¿no? Los biólogos ya hablaban de ecosistemas, ambiente, fenotipo ambiente y demás, cómo se expresa determinado fenotipo según el tipo de ambiente, las teorías de Humberto Maturana y Varela. Los sistemas, eso lo analiza muy bien